Trypanosomosis americana, conocida también como enfermedad de Chagas. Las trypanosomosis humanas son producidas por protozoos flagelados de la familia Trypanosomatidae y transmitidos por artrópodos hematófagos. Existen dos enfermedades distintas con localizaciones geográficas diferentes y estas son la americana y la africana. Comencemos con la trypanosomosis americana, como les decía, ¿verdad? Llamada también enfermedad de Chagas. Esta enfermedad fue descubierta en el año de 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas y es producida por Trypanosoma cruzi y transmitida por insectos de la familia Reduviidae. Los parásitos infectantes salen en las deyecciones del vector. Para este caso, el vector que la transmite son las famosas chinches, que ya vamos a ver más adelante cuáles son estos géneros que la transmiten. Y pueden introducirse al organismo a través del orificio de la picadura, a través de una herida o a través de una excoriación de la piel, atravesando directamente la mucosa ocular, la mucosa nasal o la mucosa bucal. Existen unas formas flageladas en la sangre conocidas como tripomastigotes sanguíneos, o sea que las formas que nosotros vamos a ver en esos extendidos de sangre, ¿verdad? Esos van a ser los tripomastigotes sanguíneos. Pero hay otras formas que no poseen flagelos y que solo se van a encontrar dentro de las células de ciertos tejidos. A esto se le llama amastigotes. Repitamos, kinetoplasto, la membrana ondulante y aquí está, ¿verdad? Lo que es el flagelo y aquí tenemos el núcleo. Aquí podemos ver tripomastigotes en extendidos de sangre. Ubiquen sus partes. Luego aquí tenemos las tres formas parasitarias o los tres estadios que presenta tripanosoma. El tripomastigote, el epimastigote y el amastigote. La enfermedad se va a caracterizar clínicamente porque van a existir tres fases de esta. Hay una fase aguda, hay una fase indeterminada o latente y hay una fase crónica. Hablemos del agente etiológico. Decimos de que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando hagamos referencia a quién es el agente etiológico de la trypanosomosis americana, el agente etiológico es Trypanosoma cruzi. Cuando nosotros hagamos referencia al vector, entonces cuando decimos vector nos vamos a referir a ese insecto que transmite la enfermedad. Les hago esta aclaración porque muchas veces confunden. Cuando uno les dice vector, mencionan Trypanosoma cruzi. No, Trypanosoma cruzi es el parásito, es el flagelado que transmite la enfermedad. El vector pues va a ser el insecto, en este caso el insecto hematófago que es la chinche, ¿verdad? Que es la que va a transmitir esta enfermedad. Entonces esta forma flagelada se encuentra en sangre circulante de las personas o animales que estén infectados, especialmente en aquellos periodos agudos o iniciales de la infección. Esta forma circulante se conoce con el nombre de tripomastigote. Este tripomastigote presenta las siguientes características: es alargado, es fusiforme y presenta un tamaño de alrededor de 20 micras de longitud. Posee un núcleo grande cerca de la parte central. A lo largo del cuerpo tiene una membrana ondulante que está bordeada por un flagelo que se inicia en el kinetoplasto y sale del parásito por el extremo anterior. Ahora bien, ¿qué es ese kinetoplasto?
Ese kinetoplasto es una red fibrosa. Es una red fibrosa que contiene aproximadamente el 20% del ADN total del parásito, que está presente en su mitocondria y que está localizado en la región subterminal del protozoo. O sea, ese kinetoplasto que mirábamos en aquella imagen, la localización es subterminal, en la región subterminal. El tamaño notoriamente grande del kinetoplasto constituye una de las principales características morfológicas que lo va a diferenciar de otras especies de Trypanosoma. Más adelante veremos en esta clase que hay otras especies de Trypanosoma y que es mediante ese kinetoplasto donde se establecen las diferencias de las especies. Han hecho estudios de tipo isoenzimático y han logrado diferenciar grupos de cepas. En este caso, a los grupos de cepas para el caso de Trypanosoma se le llaman cimodemos y han encontrado cimodemo 1, cimodemo 2, cimodemo 3. Continuando con el tripomastigote sanguíneo en el huésped vertebrado tiene una predilección por los macrófagos, por las células del sistema reticuloendotelial, por tejido muscular cardíaco y con menos frecuencia afecta lo que es tejido nervioso. Dentro de esta célula, este tripomastigote sanguíneo se transforma en amastigote, el cual se caracteriza por ser redondeado u oval, se multiplica por división binaria, tiene un tamaño de 1.5 a 4 micras de diámetro y no va a poseer flagelo. Y recordemos, ¿verdad? Este es el que vamos a encontrar nosotros en las células, ¿verdad? En los tejidos, en esas biopsias. Los amastigotes se aglomeran dentro de las células formando nidos, similares a su morfología. Muy similar a la que fueran las formas de amastigotes del género Leishmania, porque ambos presentan la misma morfología, solo que va a diferir el tipo de muestra. Dentro de su ciclo celular, el parásito también adopta una forma intermedia de tamaño un poco menor que el tripomastigote. A esa forma intermedia se le llama epimastigote. Este epimastigote tiene un aspecto fusiforme con un kinetoplasto y un flagelo anterior al núcleo. Bueno, aquí vamos a ver un extendido y pueden ustedes observar el tripomastigote. ¿Cómo reportaríamos? Se observa tripomastigote de Trypanosoma cruzi. Observamos otra vez. ¿Qué partes logramos nosotros aquí identificar? Vean el kinetoplasto, vean el núcleo, aquí está el flagelo y aquí está lo que es la membrana ondulante. Y bueno, y aquí tenemos una muestra de cultivo, porque los epimastigotes los vamos a encontrar en cultivo, así como también los van a encontrar en las deyecciones del vector. En este caso, si ustedes se fijan, aquí no hay membrana ondulante y lo que nos decía la teoría era que el kinetoplasto está anterior al núcleo. Vamos a ver, aquí pueden ustedes observar las partes. Bueno, aquí ustedes pueden ver que aquí está el kinetoplasto y aquí está el núcleo. Entonces, por eso decimos, está anterior al núcleo. Otra imagen con los epimastigotes. Y aquí están los amastigotes. Estos amastigotes son los que vamos a encontrar únicamente en la biopsia, ¿verdad? En esa biopsia de tejido. Aquí podemos ver los famosos nidos de amastigotes, que con una morfología similar a los que se ven en Leishmania. Aquí podemos ver, esta es una muestra de un raspado, ¿verdad? De lesión en la que encontraron Leishmania. Aquí están los amastigotes de Leishmania. Entonces, para que vean que tienen la misma morfología y lo que varía pues es el tipo de muestra.
Hablemos del ciclo de vida. El vector de Trypanosoma cruzi es un insecto hematófago que pertenece a la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae y géneros Rhodnius, Triatoma y Pastrongyllus, conocidos popularmente como chinches besadoras o con otros nombres según los países. Por ejemplo, en Colombia a las chinches le llaman pitos, en Brasil barbeiros, en Venezuela chipos, en Argentina y Chile vinchucas. Estos vectores se infectan al ingerir la sangre del hombre o mamíferos con tripomastigotes circulantes. Bien, entonces la fase infectante para el vector, o sea, para esa chinche, va a ser el tripomastigote sanguíneo circulante. Estas formas van a sufrir transformaciones a lo largo del tubo digestivo de este vector. Estudios experimentales han podido dividir su evolución en 3 fases. Han podido observar que en el estómago hay unas formas redondeadas que se llaman esferomastigotes. Luego, en el intestino medio están los epimastigotes, por eso les decía. La muestra para observar epimastigote va a ser la deyección del vector. Y en la ampolla rectal han visto que están los tripomastigotes metacíclicos. Así que en una deyección del vector yo puedo observar tripomastigotes metacíclicos y puedo observar también los epimastigotes. Estos, ¿verdad? Los tripomastigotes metacíclicos son los que son infectantes para el huésped vertebrado. O sea, pongamos el caso del humano. ¿Con qué se va a contaminar el humano o cuál va a ser la fase infectante para el humano? Va a ser el tripomastigote metacíclico. Por lo general, el vector se torna infectante 20 días después de una comida de sangre contaminada y permanece así toda su vida. Esta vida es de 1 año aproximadamente. Los triatominios infectados, al picar nuevamente al hombre o a los animales y después de una ingestión abundante de sangre, defecan fácilmente sobre la superficie. Estas deyecciones viene la persona, ¿verdad? Se frota esa deyección sobre la piel y de esta manera contamina el sitio de la picadura u otro punto lesionado. Y esto es lo que va a permitir que los parásitos vayan y penetren lo que es el tejido. Las deyecciones infectantes también pueden llegar a la conjuntiva. Al ser depositadas en la hendidura palpebral, o puede ser que el mismo paciente a través de sus manos la lleva hasta el ojo u otras mucosas. Cuando los tripomastigotes metacíclicos infectantes entran al organismo, son fagocitados por los macrófagos de la región, vienen y son englobados en el fagosoma, luego escapan y empiezan a dirigirse al citoplasma. Cuando están en el citoplasma, ahí sufren una transformación y se convierten en los famosos amastigotes. Manifestaciones clínicas de la tripanosomosis. La forma aguda. En el caso de la forma aguda, se caracteriza por una intensa multiplicación parasitaria en los tejidos y una elevada parasitemia. Esta fase de la enfermedad pasa desapercibida la mayoría de veces. La lesión primaria o chagoma de inoculación se desarrolla en la puerta de entrada del parásito y ahí aparece un nódulo inflamatorio o placa ericipeloide. Es decir, que ese sitio donde picó la chinche, ahí a eso se le llama chagoma de inoculación, ¿verdad? Por eso es que nos dice que aparece un nódulo inflamatorio o una placa ericipeloide. Blando, con piel seca,
La zona central se vuelve necrótica o hemorrágica, indolora, con edema local y acompañada de infarto ganglionar de la región. Más tarde, esta lesión se va a cubrir con una costra dura. En muchos pacientes aparece el complejo oftalmoganglionar, conocido como signo de Romaña. El signo de Romaña consiste en un edema bipalpebral, uni o bilateral, acompañado en algunos casos de edema facial, conjuntivitis, de queratitis y también de dacrocistitis. Esa dacrocistitis se refiere a una inflamación causada habitualmente, ¿verdad?, en lo que es el saco lagrimal, debido a que hay una obstrucción de la vía lagrimal. Al aparecer la parasitemia, se presenta fiebre de intensidad variable, intermitente o continua, algunas veces con escalofríos, anorexia, vómito, diarrea, postración, dolores musculares o también cefalea. Bueno, aquí vamos a ver en la imagen el famoso chagoma de inoculación. Es decir, este es el sitio de la picadura. Ese es el chagoma de inoculación. Aquí podemos ver otro chagoma de inoculación también. Aquí está, ahí se observa esa zona, ¿verdad?, que se ve como eritematosa. Luego aquí podemos ver una imagen donde se muestra el famoso signo de Romaña. Esa inflamación que ustedes ven aquí en el párpado, aquí también se ve un poquito inflamado, pero más esta zona. Ahí pues, ¿verdad?, es un indicador de una enfermedad de Chagas. Y aquí pues, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Aquí lo que pasó fue que esta persona se frotó accidentalmente esas deyecciones que contenían el tripomastigote metacíclico. Y se estableció la infección en este sitio. Igual aquí, podemos ver aquí donde está ahí pueden ver ustedes esta imagen, cómo está la inflamación. Y aquí este es un caso de una dacrocistitis, ¿verdad?, que es una inflamación de lo que es el saco lagrimal. Aquí vemos otra vez otra imagen del famoso signo de Romaña. Todo esto es en la fase aguda. Esta fase aguda ocurre dentro de 1 a 2 semanas después de la infección. Bueno, veamos ahora la forma indeterminada. Esta forma indeterminada es llamada también fase latente. Aunque puede haber una baja parasitemia, el paciente no presenta sintomatología y esta se inicia después de 8 a 10 semanas después de la fase aguda y puede durar meses o años antes de que aparezca la forma crónica. O sea que aquí está latente, ¿verdad? Está latente la enfermedad. El paciente puede pensar de que tuvo una mejoría, pero en realidad es porque está en esta fase. Forma crónica. Se caracteriza por una baja parasitemia y lesiones típicas en el corazón o en el tubo digestivo. La patología más importante en este caso es la cardiopatía chagásica. También pueden ustedes observar en esta imagen algunas de las complicaciones. Aquí podemos ver un megaesófago en esta radiografía, un megacolon, y aquí está la famosa cardiopatía chagásica. Aquí pueden ver ustedes cómo está el corazón de aumentado de tamaño. Diagnóstico de laboratorio. Primero hacer un diagnóstico diferencial de fiebre tifoidea, de la esquistosomosis, que es una enfermedad causada por schistosoma, toxoplasmosis, mononucleosis infecciosa, paludismo, brucelosis o de alguna alergia, ¿verdad? Más que todo en los casos, ¿verdad?, que veíamos la complicación ocular.
Los métodos de laboratorio disponibles los vamos a dividir en método parasitológico directo y en método parasitológico indirecto. Dentro de los directos tenemos el examen en fresco. Este tiene por objeto visualizar el tripomastigote en una gota de sangre obtenida por punción digital con lanceta. O sea que se hace una punción capilar con una lanceta y se coloca una gota de sangre entre lámina y laminilla. En la fase aguda se puede encontrar el parásito hasta en un 90%, pero en la crónica la sensibilidad es menor de un 10%. El extendido coloreado. Los extendidos delgados o frotis de sangre, o también se pueden hacer de plasma, se hacen extendidos en lámina, se pueden colorear con los derivados del Romanovsky, especialmente la que se utiliza es Giemsa, y su sensibilidad para el diagnóstico es menor del 60% en la fase aguda. ¿Qué van a observar en todo esto? Van a observar tripomastigotes sanguíneos. Una gota gruesa. La misma técnica utilizada para malaria se emplea en la tripanosomosis. Así como veíamos en la clase de Plasmodium cuando se hacía una gota gruesa, pues es la misma técnica para el caso de tripanosoma. Tiene un porcentaje de sensibilidad del 70%. Igual, lo que van a observar van a ser tripomastigotes sanguíneos. Recuento de tripanosomas. En algunas ocasiones se requiere hacer recuento de parásitos por milímetro cúbico de sangre, con el fin de evaluar el grado de parasitemia. Para esto se utilizan las cámaras puntaglóbulos, o sea, las cámaras de Neubauer. Así como se hace un recuento de leucocitos, así se puede hacer un recuento también de tripanosomas. Vemos una imagen de la gota gruesa. Noten aquí lo que decíamos en la clase de Plasmodium, ¿verdad? Que aquí pues hay una lisis de eritrocitos y aquí está. Aquí pueden ver ustedes el tripomastigote sanguíneo. Esta es la famosa cámara de Neubauer. Aquí es donde se hacen los recuentos de glóbulos blancos. Pues de esa misma manera se puede también contar los tripanosomas por milímetro. Métodos de concentración. El procedimiento más usado es el de Stroh. Este método de concentración más usado, decimos, es el método de Stroh. Tiene una sensibilidad de un 90 a un 100% en la fase aguda, pero no llega al 10% en la crónica. Para hacer este método lo que hacen es que se obtiene una muestra de sangre por punción venosa, luego esta se coloca en un tubo de ensayo sin anticoagulante, se deja retraer el coágulo y los tripomastigotes salen hacia el suero. Este suero se centrifuga para obtener una mayor concentración y poder observarlo, ya sea colocando una gota de suero entre lámina y laminilla y observar el movimiento de los tripomastigotes, o podemos hacer también extendidos y colorearlos. Aquí podemos ver otra variante del método y es la que se hace con capilares. Se llenan capilares, se ponen en la microcentrífuga y luego uno coloca en una lámina portaobjeto, le coloca una gotita de aceite de inmersión, le coloca una laminilla y uno lo que hace es observar el movimiento de los tripomastigotes. Luego podemos también quebrar ese aplicador, ese capilar y hacer lo que son los extendidos y luego colorearlos. Existen variaciones a esta técnica que se basan en la separación de los parásitos mediante el uso de capilares con heparina o sangre venosa citratada. Es lo que estábamos explicando, ¿verdad?, anteriormente del microstroke, que era el que se hace con los tubitos capilares. Los parásitos salen al plasma sanguíneo y se pueden observar al microscopio en la zona limítrofe de la capa de eritrocitos y plasma, bien sea en fresco o
hacer, ¿verdad?, los extendidos coloreados. Una biopsia. La biopsia se utiliza para comprobar las formas tisulares de Trypanosoma cruzi, es decir, que en una biopsia lo que vamos a ver van a ser los nidos de amastigotes. Puede hacerse una prueba de PCR. Con este método se pueden detectar parasitemias, tanto en fase aguda, intermitente o indeterminada, ¿verdad? Y en la fase crónica. Los métodos parasitológicos indirectos. Aquí en los métodos parasitológicos indirectos vamos a tener a los cultivos. Los cultivos se encuentran positivos en el 100% de los casos agudos y entre 3% a 55% en los pacientes con infección indeterminada y crónica. ¿Cuál es el medio más utilizado? El medio más utilizado es el llamado medio LIT, que significa Liver Infusion Triptosa, ¿verdad? Ahora, otro método es el senodiagnóstico. En el senodiagnóstico tiene una efectividad entre el 85% y el 100% en las formas agudas, 80% en las congénitas y entre un 20 y un 50% en las crónicas. Consiste en utilizar los insectos vectores limpios de la infección. Se prefieren ninfas, o sea, la ninfa es un estadio, ¿verdad?, de la chinche. Entonces, como decíamos, ¿verdad?, que para hacer este procedimiento se utilizan ninfas de tercero a quinto estadio, las cuales tienen que tener algunas semanas de ayuno. Y con estas se hace picar a los pacientes sospechosos. Se colocan alrededor de 10 a 40 ninfas dentro de una caja con una boca libre cubierta con gasa. Se pueden colocar hasta 4 de estas cajas sobre la piel de los antebrazos. A través de la gasa, los insectos comienzan a picar y chupan sangre durante 20 minutos aproximadamente. Este procedimiento no es doloroso porque la saliva de estas chinches es anestésica, ¿verdad? Entonces, la persona no siente dolor cuando están, ¿verdad?, ellas picando. Para aumentar la sensibilidad del método, se puede repetir en la misma persona cada 10 o 14 días este procedimiento, por 3 a 6 veces. Después de la succión de sangre, las deyecciones de estas chinches se examinan al microscopio para buscar tripomastigotes, que en este caso serían tripomastigotes metacíclicos, y también epimastigotes, ya que estos están en el contenido intestinal de estos vectores. Generalmente la lectura del senodiagnóstico se hace después de los 8 días y se descarta como negativo con examen a los 30, a los 60 y a los 90 días después de la alimentación. Para la obtención del contenido del tubo digestivo se hace un masaje abdominal a la ninfa sin presionar o se provoca una deyección al colocarla verticalmente utilizando una pinza que apriete la parte media. Estas son las cajitas utilizadas para el senodiagnóstico. Aquí podemos observar esta imagen como estas personas tienen, ¿verdad?, en ambos antebrazos tienen esas cajitas en las cuales comienzan a picar, ¿verdad?, las chinches directamente ahí a la piel. Aquí pues está una chinche, ya vamos a ver más adelante cuál es. Aquí está haciéndose lo que es el masaje que decíamos, ¿verdad?, con la pinza para que pueda, ¿verdad?, salir la deyección y buscar tripomastigotes metacíclicos o epimastigotes. Esa deyección se extiende en un portaobjeto
y luego se procede a hacer una coloración. Vaya, aquí pueden ver ustedes donde se está haciendo este masaje con la pinza para que salga, ¿verdad?, lo que es la deyección. Pueden hacerse inoculaciones en animales, hacerse pruebas de lisa, hemaglutinación indirecta, fijación del complemento, prueba de látex o aglutinación directa. Todos estos también serían métodos indirectos. ¿Cómo se transmite? Se transmite por vectores, ya veíamos lo de las chinches. Se puede transmitir por transfusión sanguínea, por trasplante de órganos, puede ser una forma congénita también, por vía oral, o puede ser también de una manera accidental. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se controla? Hasta el momento no hay vacuna preventiva. La base del control de la enfermedad es la eliminación de los teratocinos intradomiciliarios, principalmente a través del mejoramiento de la vivienda. Es necesario disponer de adecuados materiales de construcción, usar cemento en lugar de tierra en los pisos. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo es que hacen la búsqueda de las chinches, ya que en esas grietas ellas, ¿verdad?, tienden a estar ubicadas. El tipo de construcción también depende mucho, por eso se recomienda mejor hacer las casas, ¿verdad?, de cemento. Aquí vemos a las especies. En este caso tenemos a Triatoma dimidiata. Aquí pueden ver también a Triatoma dimidiata. Y aquí está también Rhodnius prolixus. Todo esto pues son las etapas, ¿verdad?, de su ciclo. Aquí está el de huevo, todo esto que vemos aquí son las ninfas y aquí están los adultos. Igualmente para Rhodnius. El ciclo de vida incluye huevo, ninfas y el adulto, que vemos aquí el macho y aquí podemos observar la hembra. Y veamos el caso de Rhodnius prolixus. Aquí está Rhodnius prolixus. Y Pastrongylos. ¿Qué tratamiento utilizan? Besnidazol, Nifurtimox, que son igualmente eficaces principalmente cuando existe la parasitación.